de su servicio militar y me hablaban de la doctrina del ejército. ¿Han escuchado de eso? Bueno, se ocupa muy poco la palabra doctrina en la conversación común en castellano, pero la palabra doctrina, y eso vimos de la Biblia la primera semana, es sinónimo de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de la doctrina bíblica, simplemente estamos hablando de qué dice la Biblia respecto a cierta enseñanza. Si yo te pregunto, ¿qué es la doctrina de Cristo? Ya debe venir a la mente varios versículos de la palabra de Dios que te hablan acerca de Jesús. Por ejemplo, debes saber que Jesús es Dios. Porque hay docenas de versículos en la Biblia que nos hablan de la deidad de Cristo. Debes saber que Cristo es el Salvador. Debes saber que Cristo fue hombre y Dios a la vez. 100% hombre, 100% Dios. Debes saber que Cristo nunca pecó. Debes saber que la Biblia nos habla acerca de su nacimiento como un nacimiento milagroso donde Él nació y su madre en ese momento de concepción fue una virgen. Milagrosamente nació. Debes saber que Cristo murió, fue sepultado y resucitó corporalmente. Debes saber estas cosas. Esto es lo que nosotros llamamos la doctrina bíblica de Cristo. ¿Quién es Jesús? Y bueno, ese día nosotros empezamos en una aventura juntos estudiando doctrina. Y esta semana vamos a seguir con ese tema. Así que yo normalmente leo una frase, una declaración al inicio de la prédica. Y entonces sigo con la enseñanza. Para crédito extra, ¿quién se acuerda de la enseñanza de la semana pasada? ¿Qué estuvimos estudiando la semana pasada? No tiene que decirlo textualmente perfecto, está bien, pero si más o menos te acuerdas, harás muy feliz a este pastor. A ver. Sí, hermano. ¿Acerca de la Trinidad? Sí, acerca de Dios, creemos que hay un solo Dios, quien se ha revelado eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y alguien más que no sea Ignacio, ¿qué estudiamos la semana antes? ¿Se acuerda, Pablo? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. Estuvimos estudiando un poco sobre esto la semana pasada. Sí, que hay un solo Dios, exacto. Y la semana antepasada estuvimos estudiando otro tema. ¿Alguien se acuerda de esa doctrina? ¿Sí? Si no lo achunto, ¿te enojas conmigo? Me voy a enojar mucho contigo si te equivocas, ¿cierto? Va a tener que caminar a la casa después. Pues esto de las escrituras de la Biblia. Sobre las escrituras, ¿cierto? Y vimos 3 puntos. La primera, que la Biblia es inspirada por Dios. La segunda, que la Biblia es preservada por Dios. Lo que tengo en mis manos el día de hoy son las escrituras inspiradas y preservadas por el Señor. Número 3, que nuestra única regla, nuestra regla absoluta es la Biblia. Amén. Esta semana creemos, escuchen bien eso, creemos que Dios creó el universo en 6 días literales. ¿Ya? Eso es lo que nosotros creemos porque es lo que la Biblia enseña. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Génesis 1. Ojalá ni fuese necesario aclarar eso. Pero hay muchas personas que afirman ser creyentes en la Biblia, quienes no creen eso. ¿Ya? Entonces, a veces es necesario aclarar cosas que ojalá ni fuese necesario. ¿Ya? Pero nosotros aceptamos la Biblia tal cual como fue escrita. Ahí puedes decir amén. Es un buen punto de... Creo que lo voy a repetir. Algunos estaban durmiendo, ¿ya? Nosotros creemos en la Biblia y aceptamos lo que dice
tal cual como fue escrita. Oh, estaba nervioso. Bien, pensé que a lo mejor me cambié de iglesia, pero qué bueno, estamos en el lugar indicado. O sea, lo que Dios inspiró y preservó para nosotros, hermano, cada una de sus palabras lleva peso, ¿ya? Lo que determina nuestra doctrina es lo que las Escrituras dicen. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O como dice en la Biblia en English, para doctrine o doctrina. Es que doctrina y enseñar es lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando leemos Génesis 1, no vamos a alegorizar lo que dice. ¿Entienden de qué se trata eso? Se trata de leerlo y decir, y ser muy creativo. Esto podría significar ese otro. Y este otro podría significar esto. Y este otro, y ese color puede representar a esto. No, nosotros lo leemos y creemos lo que dice. ¿Ya? Como una narrativa histórica. ¿Ya? Bien, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. El árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vamos en el versículo 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a orar juntos una vez más. Padre Celestial, gracias Señor por ser nuestro Creador, por ser tan creativo. Vemos nosotros las obras de tus manos y nos quedamos maravillados de lo bueno y majestuoso que tú eres, Señor. Gracias por darnos esta historia, lo que sucedió cuando tú creaste todo. Y Dios, pedimos que tú nos des, que fortalezcas nuestra fe y nuestras convicciones en creer lo que tu palabra dice. Gracias, Señor. Nosotros venimos ante ti, alabándote y agradeciéndote por estas cosas, pidiendo que obres en nuestros corazones esta tarde para la honra y la gloria de Jesús. Amén. Bien, nosotros creemos que Dios creó el universo en 6 días literales. Nosotros aceptamos una interpretación literal de las Escrituras, una interpretación histórica y gramatical. Ahora, existen algunas teorías que no creen que fueron 6 días literales. No quiero entrar tanto en estas teorías, pero para dar un resumen de algunas que son populares, algunos creen en una teoría que se llama la teoría Gap, que dice entre el primer y el segundo día es posible que hayan pasado millones o hasta billones de años, ¿ya? También existe una teoría popular que refiere a los días como edades. En vez de un periodo de 24 horas, fue un periodo posiblemente de muchísimos milenios, ¿ya? Entonces, estas son un par de teorías populares que existen de personas que no interpretan literalmente a las Escrituras. Y son teorías que surgieron, hermanos, cuando se popularizó el humanismo, ¿ya?, en la academia, y se popularizó la teoría, digo teoría porque no es nada de ciencia probada, la teoría de macroevolución, de que una especie puede llegar a evolucionar y ser otra especie, ¿ya? Digo macroevolución porque sí hay algo que es científico que se llama la adaptación. Cuando una especie se va cambiando pero se mantiene como una especie, ¿ya? Eso es también conocido como microevolución. Y es científico, es probado. La ciencia es algo que se puede observar y recrear. Pero jamás se ha observado una especie cambiándose en otra especie, ¿ya? Sí hemos visto a
quizás a los pájaros que vio Charles Darwin, ¿cierto? En las Islas Galápagos, él vio que había diferentes aves que tenían diferentes bocas y todo, pero todos eran aves, ¿ya? Lo que nunca hemos visto es que, no sé, un pez llegue a ser un ave. Esto no es algo que nosotros hemos visto. Nunca hemos observado que ¿se dice primate? No. Un primate llegue a ser un ser humano. Esto no es observable, por lo cual es solo teoría, ¿ya? Nosotros creemos en lo que la Biblia dice, tal cual como está escrito. No tenemos por qué pedir disculpas por eso, ni mucho menos avergonzarnos, ¿ya? Los lectores, voy a dar algunas razones por qué aceptamos 6 días literales, ¿ya? El motivo obvio es porque es lo que la Biblia dice, ¿ya? Pero otros motivos, ¿ya? Los lectores originales del libro de Génesis, ¿quiénes habrán sido, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son conocidos como ¿qué? El Pentateuco. Tienen otros nombres también. 2 otros populares. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Gaby. ¿Puedes venir acá un segundo, no? ¿No? Ya. Después de este culto, yo quiero saludarte con la mano. Porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, además de ser conocidos como Torá, son conocidos como los libros de Moisés. De hecho, si tú te fijas al inicio, dice Génesis, el primer libro de Moisés, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Moisés, Dios inspiró las palabras que Moisés escribió de estos primeros 5 libros, ¿ya? Por lo cual, los lectores originales a los cuales Dios destinó estos libros fueron esclavos. No eran eruditos, no eran científicos, eran gente común y corriente, quizás con muy poca educación, no como Moisés, quien se crió en el palacio, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿quiénes fueron los lectores originales? Israel, después de todo lo que pasó en Egipto. Por lo cual, el lenguaje de Génesis 1 tuvo que ser común y fácil de entender. Nosotros tenemos una palabra que ocupamos en castellano que significa algo hoy, pero hace muchos años significaba otra cosa. Es la palabra vulgar. Si yo digo vulgar hoy, ¿a qué se refiere? Garabatos, insolencias, algo feo, ¿cierto? Pero la palabra vulgar viene del latín vulgo, que simplemente significa común. Entonces, si nosotros hablamos del lenguaje vulgar en el sentido antiguo, simplemente estamos hablando del lenguaje común y corriente que la gente habla. Un ejemplo, en español no existe una palabra de entrar, no existe, pero nosotros comúnmente lo hablamos y lo decimos, hijo, déntrate a la casa, ¿cierto? Pero no es una palabra, pero es español vulgar, es común y corriente, es lo que la gente acá decimos, ¿ya? Hay muchos ejemplos de esto, y lo que el Señor dio a ellos fue el lenguaje vulgar, el lenguaje común y corriente en hebreo. La palabra que se tradujo día, porque se dieron cuenta, dice, la tarde y la mañana fue el día primero, la tarde y mañana fue el día quinto, el día sexto, el sexto día. Esa palabra en hebreo es la palabra yom, yom, Y-O-M. De hecho, quizás tú has escuchado esa palabra cuando se habla de Yom Kippur. ¿Alguien habrá escuchado de Yom Kippur? Significa el día de... ¿Cuál es la palabra? De cuando derraman la sangre de expiación. Gracias. Nunca me falla mi esposa. Ella preparó mi bosquejo y olvidó incluir eso, ¿ya?
Yom Kippur es el día de la expiación. Entonces, la palabra Yom en la Biblia se traduce día. Y en todas las veces donde fue traducida como día, en todos estos lugares, en el resto de la Biblia, refiere a un periodo de 24 horas. No tenemos por qué inventar otro significado aquí en Génesis. No vamos a asustarnos y decir, ay, ahora Darwin dice que todos tenemos que haber revolucionado de una misma especie y según los científicos eso habrá requerido billones y billones de años y la Biblia dice que solo tiene aproximadamente, menos de 10.000 años nuestro universo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues, hubo un espacio entre el día 1 y el día 2. Ahí vamos a meter los billones de años. No, yo no tengo miedo por lo que dicen algunos científicos. No, yo me quedo con los científicos de la antigüedad que todos creían en el Creador. Yo soy de ellos. ¿Sabías qué? Francis Bacon, el precursor del método científico de los 1500, era creacionista. Creía en el Creador. Galileo Galilei, física, astronomía de los 1500, era creacionista, creía en el Creador. Johann Kepler, astronomía de los 1500, creacionista. Blaise Pascal, hidrostática, barómetro, él inventó eso, era creacionista. Isaac Newton, creacionista, yo creo que todos le conocen a él. Se desarrolló en dinámica, en cálculo, descubrió la ley de gravitación universal. Él inventó el telescopio reflectante, él escribió más, de todo lo que escribió más sobre la Biblia que la ciencia. Isaac Newton, creacionista. Hermanos, tengo unos 15 más. Es impresionante. Aquí hay uno bien conocido, Louis Pasteur. Él creó el proceso de pasteurización, ¿ya? Y también él estudiaba bacteriología, bioquímica, esterilización, inmunología y muchas más cosas podríamos decir, pero era creacionista. Yo prefiero quedarme con ese grupo prestigioso que los ateos y evolucionistas que tenemos el día de hoy. La palabra Yom significó 24 horas. En toda la Biblia no tenemos por qué pensar otra cosa en Génesis 1. También estudiando Génesis 1, si uno se fija en el versículo 14, nos habla del propósito por el cual Dios creó el sol, la luna y las estrellas, que era para contar el tiempo. Y justo ahí en este lugar habla de contar años, temporadas y días. ¿Qué tipo de días? Días literales. Justo cuando Dios está hablando de la tarde, de la mañana y era el primer día. Y Él está diciendo que todas esas cosas son para medir días. ¿Y cómo nos va a decir que cree esto en ese día? Y ustedes podrán usar el sol, las estrellas y la luna para medir días. Y después no hacer una diferencia. Es decir, sí, pero estos días son de 24 horas. Los días del versículo anterior y el siguiente son días de muchas edades. No tiene sentido, ¿ya? El Señor Jesús y sus apóstoles citaron mucho al Pentateuco. Y siempre cuando hacían referencia a los primeros capítulos de Génesis, lo hacían como una narrativa literal e histórica. Otro argumento fuerte es Éxodo 20. Vayan a Éxodo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Creo que algunos ya saben a dónde voy. Éxodo 20, vamos a ir en el versículo, leer el versículo 11. Aunque se podría leer los dos versículos antes también. Pero leamos el versículo 11. Dice, porque en, ¿cuántos días dice? 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí el Señor, Él había establecido un señal especial entre Él y su pueblo Israel. Era una señal de su pacto que Él tenía con ellos, que también es una de las razones por qué nosotros no practicamos el día sábado, reposo, porque no tenemos ese pacto con Dios y no es su señal especial con nosotros. Es la misma razón por qué no circuncidamos a nuestros varones cuando nacen, por ley. ¿Ya? No es algo que obligadamente tenemos que hacer. Es la misma razón por qué quizás hoy en el almuerzo comiste, camarones. ¿Ya? Porque tú no tienes esta señal y pacto especial con Dios como Él tenía con Israel. Pero esto lo dejamos para otro día. Cuando Él les daba instrucciones sobre guardar el día de reposo, les dice, deben trabajar 6 días, santificar el séptimo para reposar. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios creó todo y el séptimo reposó. ¿Cierto? Él está refiriendo a un periodo literal de 7 días, una semana. ¿Ya? 6 días literales de 24 horas para reposar el séptimo. No tenemos por qué cuestionar. ¿Cómo lo puedo decir? Nosotros no tenemos ningún motivo ni bíblico ni científico para dudar lo que la Biblia dice de la creación. Mucho menos, hermano, para avergonzarnos de lo que la Biblia dice. Algunos de ustedes quizás están estudiando y posiblemente tengan profesores que se burlan de eso. Se burlan de eso. No te sientas avergonzado. Nunca te avergüences de Cristo o de su palabra. Y si tienes dudas, bueno, pastor, lo que pasa es que tengo un profesor que me dijo que las estrellas requieren millones de años para formarse. Y tenemos ciertas estrellas con estos millones de años, esa otra estrella con estos millones de años, y eso no cuadra con la Biblia. Pastor, ¿qué pasó ahí? Conversémoslo. Feliz. Dios, cuando creó a Adán y Eva, ¿los hizo bebés? No, les hizo maduros. También a nuestro universo, creó nuestro universo con edad. No tenemos miedo, hermanos, de estas cosas. Y si los profesores quieren hablar de esto, genial. Preguntémosles entonces, según sus billones de años, ¿cuántos supernova debe haber ahora? Ahí van a quedar plop, porque son muy pocos y debe haber más, si es que supuestamente nuestro universo está por billones de años. Pero ahí me aparté un poco del tema. O sea, hay argumentos, hermanos, pero no tenemos miedo de los argumentos. Porque la Biblia siempre concuerda con la verdadera ciencia. ¿Ya? No tengas vergüenza. Tenemos, bueno, si te interesa, algunos recursos que recomiendo. Hay una organización que se llama Respuestas en Génesis. Ellos tienen bastantes buenos materiales, artículos y cosas así. También hemos traído un par de veces, están agotados, stock agotado, pero está por llegar una copia de La Mentira. Es un libro escrito por Ken Ham, muy buen libro sobre ese tema. Hermano Juan, ¿usted tiene el libro La Mentira? No recuerdo. Ya, ok. Yo sé que Nicole tiene La Mentira y yo sé que Alexis tiene La Mentira. Los dos leyeron estos libros y este libro y dijeron que eran excelente libro, muy muy bueno. Entonces, si te interesa este libro, pídelo prestado de uno de ellos, ¿ya? O puedes esperar hasta que llegue de nuevo a nuestra librería. Yo tengo un PDF, un buen libro escrito por Duane Gish que se llama Creación, Evolución y el Registro Fósil. Si son cosas que te interesan, podría compartirte ese PDF. También, si no me equivoco, puede ser que en la librería esté el libro Las pruebas de la evolución se esfuman. Y es un libro que habla de cosas que cuando yo era niño, ¿cierto? En la edad de los dinosaurios jóvenes, cuando yo era niño, que en los libros de texto tenían
ciertas pruebas científicas que probaban la evolución y me enseñaban a mí y mis compañeros que la evolución es verdad por eso. Que hoy en día se descubrieron que son mentiras, son cosas falsas y ya no están en los libros de textos, solo que están inventando otras cosas ya. Pero cada poco tiempo colocan una prueba y después pasa un tiempo y se descubre que es falso. Es muy interesante, ese libro habla sobre esto. También en mi biblioteca, ¿quieren saber algo que es muy confuso? Biblioteca en inglés se dice library o library. Entonces siempre cuando quiero decir biblioteca, decir librería, me equivoco, porque es un falso cognado, una palabra que parece pero nada que ver. Perdonen, hermanos. Así funciona la mente loca de su pastor. Hay un libro que tengo en mi biblioteca que se llama El colapso de la evolución por Scott, que podría prestarle, solo tiene que dejarme su carnet y un depósito de 100,000 pesos. No, pero también tengo cosas que puedo prestar. Hay un sitio web que es muy bueno que se llama Creacionismo, ¿ya? Creacionismo.net. Y si tú tienes dudas de cosas como la datación radiométrica, la mutación, porque es otro argumento que ocupan para decir evolución, pero no. El eslabón perdido, como lo llaman, que siempre será perdido porque no existe. Los dinosaurios, los órganos vestigiales, el registro fósil, diferentes cosas así que nos hablan en libros de ciencia. Te recomiendo mucho revisar este sitio web, creacionismo.net, es muy bueno. Los autores son gente educada, no son como su pastor, que yo lo que sé de eso es lo que he leído en libros. Yo no tengo un magíster en ciencia, no tengo un doctorado, pero los autores de estos artículos son doctores, gente con doctorados, PhD, que son graduados de las universidades más prestigiosas en el mundo. Universidades como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Berkeley, Yale, estos lugares. Y son muy capos. De hecho, yo me pongo a leer uno de estos artículos creacionistas y llego a la mitad y empieza a salir humo por mis oídos porque a veces es muy difícil leerlo y entenderlo bien. Pero bueno, esos son algunos recursos que podrían servir de ayuda, quizás especialmente para algunos de los jóvenes que están aquí, ya que de adultos nos dejan de molestar por esas cosas. Dios ha hablado claramente en su palabra y habló con veracidad. Y cuando nosotros hablamos de ese tema de creación, y el hecho de que fue 6 días literales, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Confiaré en la palabra inspirada y preservada por Dios o en las afirmaciones de hombres privados de la verdad? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que tú tienes que decir, ¿ya? ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Vamos a ir a Juan capítulo 1. Hermanos, tomamos un momento para orar por los bomberos y no sé qué está pasando, pero oremos por ellos. Padre Celestial, te doy gracias por nuestros bomberos en Coyhaique, que tan sacrificadamente te sirven y sirven a nuestra comunidad. Yo no sé qué está pasando ahora, pero te pido, Dios, que los protejas. Ellos puedan ejecutar su oficio y rescatar personas posiblemente que están en algún incendio, rescatar casas y que cada uno de estos bomberos llegue a su esposa, su esposo, sus hijos hoy en la noche, que no muera ninguno de ellos. Protégeles, Señor, y rogamos que cada uno de ellos pueda pronto conocer a Jesús como su Salvador. Lo pedimos en su nombre. Amén. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Gracias a Dios por los bomberos, ¿cierto? No nos damos cuenta de lo importantes que son hasta que se nos queme una casa, ¿cierto? O hasta que rescaten a un familiar de un incendio. Ahí nos damos cuenta. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros estudiamos la semana pasada sobre esto, ¿cierto? ¿Quién es el verbo? Hermanos, ¿quién es el verbo? Es Jesús. Porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 Juan 5, 7. ¿Ya? Aquí en el versículo 14 habla de cuando Jesús nació. Aquel Verbo, quien es Dios, fue hecho carne. ¿Ya? Entonces aquí en este versículo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo que era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús creó todo. ¿Ya? Él es nuestro creador. Me encanta un versículo que dice esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor Jesús es nuestro creador, ¿cierto? Porque el Hijo de Dios es Dios, el Hijo, ¿ya? Y Dios es el creador, Jesús es el creador. Si Dios es el creador y Jesús es el creador, ¿qué significa? Jesús es Dios, ¿cierto? Es como cuando uno dice, A equivale C. B equivale C. Entonces, A equivale B. Es una fórmula sencilla de matemática, pero si la Biblia dice, Dios creó todo. Jesús creó todo. Entonces, Jesús es Dios, ¿cierto? Y es lo que dice el versículo 1. El verbo era Dios. Ya estamos entrando en la doctrina de Cristo. Pero está bien, ¿cierto? Nadie se va a quejar y tampoco voy a cobrar extra por eso. ¿Ya? Entonces, Él creó todo. Cristo creó todo. Dios creó todo. Hermanos, vamos a ir para terminar al pasaje que nos enseñó hermano Ignacio el día domingo. ¿Ya? Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Pues él se equivocó en unas cosas y tengo que arreglarlo. No, es una broma, para nada. Yo siempre aprendo de hermano Ignacio y doy gracias a Dios por él y por su ministerio. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, y quiero que te fijes de esa frase, no se ve. ¿Ya? No se ve. Versículo 2. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Y el versículo 3 es el que nos insta en ese momento. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz. Y era la luz. Por su palabra. Y nosotros por fe entendemos esto. Por fe. Y dice esto, de modo que lo que se ve, ¿te acuerdas de la frase del versículo 1? Dice de lo que no se ve. Dice de modo que lo que se ve o lo que sí se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese versículo es maravilloso. Porque podemos hablar de la ciencia verdadera todo el día y cómo afirma y comprueba lo que la Biblia dice. Pero al final de todo, hermanos, al final y al cabo, es por fe. Tú no estuviste cuando Dios creó. No lo viste. Y vas a tener que aceptarlo por fe o no. Pero es tu decisión. Y nosotros que somos creyentes en la Biblia, por fe lo aceptamos. Dios creó. Y ahí también hay algo maravilloso, científico, ¿ya? Que la ciencia, nosotros hemos descubierto con la ciencia que no se crea materia. No estamos creando materia nueva. Cuando un bebé nace,
Ese bebé no está compuesto por materia nueva. Este bebé fue alimentado por cosas que la mamá comió, le dio calcio al bebé de la misma mamá. Ese bebé está compuesto por carbón en su mayoría. Entonces, ese bebé no es nueva materia, sino que la materia se va remodelando, si me entienden, ¿cierto? Este edificio no apareció de la nada, no. Este edificio se hizo, vamos a tomarle quizá un tabique, por ejemplo. Se puede poner un 2x3 de madera. No apareció de la nada, tiene un 2x3. ¿Y ese 2x3 yo lo creé? No. ¿Yo le hice aparecer de la nada? No. Vino de un árbol. ¿Y este árbol de dónde vino? La lluvia, chupando el sol, y se creó de la tierra. Este árbol simplemente fue otra materia que se convirtió en algo nuevo. Nosotros morimos, el cuerpo se descompone, los gusanos nos comen, después salimos por el otro lado y somos abono. Y más cosas son creadas por nosotros. Entonces es algo que nosotros hemos descubierto. Ahora, pregúntele a un científico que afirma ser ateo, evolucionista, pregúntale, ¿de dónde vino la materia que nos hizo? Es que hace 6.4 billones de años, no sé en cuánto está ahora, siempre va subiendo, pero hace cuántos billones de años hubo un puntito más denso que toda la eternidad, todo el universo, y ese puntito explotó en el Big Bang y aquí estamos nosotros. Interesante. ¿Y el puntito de dónde vino? Ahí va a explotar la cabeza del científico, porque no tienen la menor idea. La materia no puede ser creada. Entonces la Biblia dijo acá, hace 2000 años, que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Dios lo hizo. Y eso es bíblico y es científico también. No podemos ser creados de... No sé si me están entendiendo, quizás llegué a estar en las nubes y no quería perdernos, hermanos, pero es maravilloso y vamos a tener que llegar a creerlo por fe. Si quieres, estudia toda la evidencia que hay a favor del creacionismo, pero al fin de todo tendrás que aceptarlo por fe o rechazarlo. Si quieres rechazarlo, Dios te dio esa libertad también, pero estarás gravemente equivocado. Nosotros creemos que Dios creó el universo en 6 días literales. Ahí puedes decir amén. Vamos a terminar el estudio.